Action. Buenos días, maestro Aurelio Mejía. Yo te quiero agradecer profundamente que hayas aceptado mi invitación para las tertulias de Isabel, que es un nuevo sector que estoy abriendo de entrevistas con personas, pues para hablar de diferentes temas. Pues por ejemplo de la hipnosis, que es el tema que sobre todo tú dominas. Yo quiero comentar que hace unos días tuve la gran suerte de recibir un curso tuyo en Alemania y la verdad que salí súper contenta de esta formación. Os quiero mostrar el libro para las personas pues, que no conocen la hipnosis, pero que ahora pues, lo vamos a desarrollar. Ese es un libro escrito por por el maestro Aurelio y bueno, es muy interesante porque todas las dudas que pueden surgir sobre la hipnosis, pues aquí están súper aclaradas. Bueno, mirando y revisando un poquito tu libro, yo me he dado cuenta que tú naciste un 4 de enero, que es el Día Mundial De la hipnosis. de la Hipnosis. Digo, anda, qué curioso. El día, eh, el Día Mundial de la Hipnosis y tú llevas 30 años ejerciendo esta profesión tan maravillosa. Entonces, bueno, no sé si estabas predispuesto a hacer este tipo de terapias o de formación. O que mi mamá calculó muy bien para que yo saliera ese día. Bueno, o tu madre ya, de alguna manera, quizás ya estaba predispuesta a que tú hicieses este tipo de terapias o así. Bueno, también os quiero comentar, para las personas que no conocen al maestro Aurelio, que tienes un sentido del humor muy particular. Y además a mí me encanta, porque a mí me encanta que la vida tenga sentido del humor, pero incluso de las cosas cuando no nos van bien, el poderle sacar esta puntilla de humor a los momentos malos, es que se ven de otra manera, la verdad que sí. Y yo me río de mis situaciones pasadas cuando lo pasé mal y ahora me río de ello y digo, bueno, pues esto está muy bien. Yo te quería, bueno, aparte de que quiero que lo miréis bien, ¿eh? Hipnosis introspectiva, terapia regresiva, el maestro Aurelia Mejías. Y como decía, pues llevas como 30 años ejerciendo este tipo de terapias y has ayudado a muchísima gente porque a través de la formación nos comentases un poquito todo lo que has abarcado y tus experiencias. Y quería que nos comentases y compartieras con los tertulianos, pues estas experiencias. Y yo te quería preguntar una cosa muy simple, pero que nos lo desarrolles tú. ¿Qué es exactamente la hipnosis, Aurelio? Porque las personas tienen cierto temor a ser hipnotizadas, a entrar en ese tipo de terapias, y quería que nos lo explicases tú. Expliquémoslo de una manera sencilla, sin Sí, sí, sobre términos todo. complicados. El ser humano todos los días pasa por diferentes estados de ánimo, diferentes estados de conciencia, Sí, normales. Un ejemplo, me levanto, estoy lleno de energía, hago aeróbicos, estoy vigilante, estoy que puedo trabajar como vigía. Y a veces me agarra el sueño y cabeceo y hasta ronco. Estoy en otro estado que se llama sueño. No me doy sí, cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Pero entre esos dos estados naturales, vigilia, por la mañana, vigilante, atento, vigía, y el estado de sueño, dormido, o dormido porque yo pronuncio como quiera, profundo, en que pareciera que me aíslo del entorno, hay múltiples estados que todos son naturales. Un estado somnoliento. No estoy dormido, pero tampoco estoy despierto. Y abro los ojos y miro a los que están en la iglesia y en la misa, que no me estén viendo porque me agarra el sueño y cabeceo un poquito. Entonces, yo mirándolos a todos, abro los ojos más de la cuenta y ellos se dan cuenta que tengo sueño. ¿Por qué se dan cuenta? Porque me ven abriendo los ojos y me ven haciendo así. Ese es un estado natural. A veces estoy trabajando en el ordenador, en el computador.
Tengo la mano en el teclado, la vista en la pantalla, pero estoy aislado del entorno. No me di cuenta cuando un compañero de trabajo entró y me pasa la mano así por el frente y me dice: «Hey, Aurelio, usted está pensando en Isabel». ¿O en quién está pensando? ¿Está dormido? ¿Para dónde se fue? Eso se llama lelo o absorto. También es natural. Todos esos estados intermedios entre vigilia y sueño se llaman estados de trance, estados de tránsito, camino de vigilia a sueño. Son naturales. Ahora sí llamo a entrar a la hipnosis. Cuando es una persona externa, un tercero, el que me ayuda a lograr uno de esos estados intermedios de trance, ya se le llama hipnosis. Me hipnotizó. Me dice: ahora piensa en esa playa, arena blanca, la brisa suave, mece las palmeras, mientras las olas del mar con su sonido te arrullan. Cuando ya esa persona me lleva a que yo imagine eso, puedo empezar a cabecear y hasta roncar. En ese caso se dice: me hipnotizó. Claro está que otra persona podría decir que me idiotizó, pero también yo le entendí. Son palabras sinónimas en este caso. Eso es hipnosis. Es ayudar a otro a que logre un estado intermedio de conciencia entre despierto y dormido. Bueno, ¿y qué tan profundo se puede ir en ese estado? Si vamos a llamar profundo al estado de sueño y vamos a llamar ligero al estado de vigilia, entonces hay muchos niveles de profundidad, pero eso es algo que definimos nosotros. El qué tan profundo depende de varios factores. Así como el sueño natural, primero es un sueño ligero, después un sueño medio y después un sueño profundo dependiendo del tiempo. Igual aquí, la persona me empieza a sugerir que imagine, que es uno de los métodos clásicos de hipnosis, por sugestión. Y yo empiezo a imaginar, a imaginar. Al principio estoy en un trance superficial, ligero. Si la persona espera un poquito más y sigue con sus sugerencias, con sus inducciones, yo voy entrando ya a un nivel más profundo, medio. Sí. Y si espera el tiempo prudencial, a lo mejor consigue que yo me vaya a un nivel profundo. Pero estamos hablando de hipnosis, no de terapia con hipnosis. Porque la hipnosis, o sea, esos estados intermedios de conciencia, se pueden utilizar para espectáculo, en un circo, en un teatro. Y en ese caso el hipnotista sí procura llevarme a un estado profundo donde él logre hacer el hazmerreír conmigo, donde él logre el objetivo del espectáculo. Pero para eso hay unos requisitos previos. Uno, que el hipnotista haya percibido hasta qué punto yo soy sugestionable y hasta qué punto yo puedo llegar profundo. Porque si yo no llego profundo, no voy a ser un sujeto ideal para el espectáculo. Sí. O sea que el hipnotista hace unas pruebas previas, de las que no vamos a hablar, porque hoy el tema es terapias con hipnosis. Sí. Ya en la terapia con hipnosis, lo ideal no es llevar al sujeto a un nivel profundo, porque muy profundo no habla, muy profundo no responde, muy profundo es como un borracho ya tirado en la cama, roncando. No, ese estado poco sirve para hacer la terapia. Entonces la terapia comienza desde el momento en que, en este caso, el hipnoterapeuta, ya no el hipnotista, el hipnoterapeuta empieza la entrevista, empieza a preguntar. Desde ese momento el hipnoterapeuta empieza a romper esquemas, empieza a desbaratar falsas creencias, creencias limitantes. Y poco a poco, con el parloteo,
con el hableo y con la sugestión incluida, el sujeto va yendo a estados de trance inducidos, que se llaman hipnosis. Si no fueran inducidos por mí, no tendrían nombre, simplemente niveles de conciencia. Pero si es en este caso Isabel o Aurelio el que logra eso, ya cambia de nombre. ¿Listo? Lo has explicado muy bien. Bueno, yo porque también he hecho la formación y de alguna manera ya conozco este lenguaje de la hipnosis, pero lo has explicado de una manera muy sencilla y muy entendible. Es decir, las personas durante el día pueden estar fácilmente hipnotizadas por los medios. Es decir, Así yo me es. siento aquí a la tarde a descansar de mi trabajo, enciendo la televisión, escucho las noticias, pues esto, y me voy quedando así como, estoy como desconectando de mi trabajo, no estoy consciente, pero de alguna manera estoy recibiendo todo una serie de informaciones que me están de alguna manera llegando al subconsciente y quedándose grabados. Eso es lo que hacen los medios de comunicación con la publicidad. Hipnotizan a los niños para que le pidan al papá o a la mamá ese juguete que están mostrando. Eso es lo que hacen los medios también en las propagandas políticas. Ujú. Hipnotizar. Eso no sería una terapia de hipnosis, eso sería una hipnosis para conseguir objetivos que ellos desean. Así es. Por eso Exacto. decía al Y para principio que manipular de cierta manera. la hipnosis tiene muchas aplicaciones y por eso dije en sentido de broma, pero también real, que me están hipnotizando o me están idiotizando. Idiotizando. Eh, Veréis a lo largo de la entrevista que el maestro Aurelio tiene un sentido del humor particular. Yo al principio, cuando te conocí y empecé a ver el Café de Aurelio, por ejemplo, en algunos momentos que he visto algunas entrevistas tuyas, que ya lo colgaré también para que lo veáis, siempre estabas con anécdotas de tu abuelo. Y yo decía, pues este abuelo de Aurelio es que se las sabe todas. Tiene soluciones para todo y todo lo resuelve este. Pero ¿de dónde sacas todas estas anécdotas del abuelo Aurelio? Sí, los abuelos reales eran cascarrabias. Ninguno de los dos me El contó mío sí, anécdotas nunca. el mío sí. Ninguno de los dos me conversó. Pero yo saco todas las anécdotas del padre Anthony de Melo, que tiene varios libros, sacerdote jesuita de la India que ya murió. También tomo anécdotas de los dichos de Pelayo, Muy bien. que es español. Y Pelayo es un personaje imaginario también de una novela española. Ahí hay muchos dichos clásicos y muchos otros libros tienen sus anécdotas y yo las voy tomando y las voy modificando, adaptando para el entorno latinoamericano. Es verdad que cada cultura, cada continente, tenemos unas maneras distintas de expresarnos, culturalmente somos algo distintos, a nivel alimentario también, que muchas veces las cosas que en unas zonas pues hay una cierta literatura, en otras partes es completamente distinto, aunque al final todos nos parecemos, pero que hay nuestras diferencias de unas partes a otras, esto es verdad. Quería comentar en el libro que tú pones muchas metáforas. Está lleno de metáforas. ¿Para qué sirven las metáforas en la hipnosis? En realidad eso no es invento mío. Esa es una de las formas que utilizaba en caso de que haya existido Jesús. Él hablaba con metáforas porque es algo fácil de entender por todas las personas. Sí, entiendo.
Sí, a veces explicar un concepto difícil de una manera sencilla, como algo que nosotros ya hemos vivido, ya lo tenemos como en nuestra vida cotidiana, nos hace entender conceptos quizás más difíciles, ¿no? Miremos, por ejemplo, las matemáticas. ¿Cómo enseñaron las matemáticas a los niños? Con bolitas de colores puestas en unos alambres en un marco de madera, el Ah, ábaco. sí, ¿Cómo aparecieron los dígitos en las matemáticas? Dígitos significa deditos. Esto es un dígito, esto es otro dedito, esto es otro dedito. O sea que aquí tengo 10 dígitos. Por eso las matemáticas aquí actuales se basan en 10 dígitos, porque fueron los primeros números que utilizaron los humanos, los niños, cuando empezaban a comparar el dedito con lo que estaban viendo. Entonces ya estaban viendo tres objetos, entonces señalaban con tres deditos. Pues se llaman dígitos. Los computadores no utilizan 10 dígitos, porque los computadores, los ordenadores, tienen circuitos eléctricos que tienen apenas dos niveles, o está encendido o está apagado. O sea, solo dos niveles. O sea que si vamos a llamar a esos niveles dígitos, los computadores trabajan solo con dos dígitos, el cero y el uno. ¿Mm? Pero la palabra dígito, ya lo expliqué, viene de los primeros sistemas de matemáticas, de conteo. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? 5. Entonces, es muy fácil hablar con términos que todos entiendan. Las bolitas, los deditos. Yo agradezco mucho este lenguaje sencillo porque, como decían, al pan pan y al vino vino. A mí a veces cuando me van con muchas retóricas, yo digo, mira, yo no me considero tonta, por decirlo, pero hablarme más claramente para que yo lo entienda, porque con lenguaje sencillo muchas veces se entiende muchísimas cosas complejas y se agradece muchísimo porque todo el mundo no tiene estos términos. ¿Y eso de dónde viene? Expliquémoslo. Cuando yo estaba en primer año de Facultad de Ingeniería Eléctrica, el recibimiento de los profesores saludándonos el primer día de clases, hubo uno que me dejó marcado, el profesor de cálculo. Me dijo, o nos dijo a todos, se los advierto de una vez, a mí es difícil que me ganen el cálculo en el primer año, a mí me lo tienen que repetir. Y esas palabras me quedaron grabadas. A partir de ese instante me bloqueé para el cálculo. Nada de lo que él explicaba yo lo entendía, nada. Eso era como hablarme en otro idioma. Y lógico, perdí cálculo. Y perdí 3 materias más y me echaron de la bolivariana. Pero eso me ha servido para atender personas que vienen acomplejadas porque perdieron un año. Y digo, perdieron. El año tiene 365 días. Y de esos 365 días usted duerme 180. Eso no los perdió. Y de esos 365 días está la Semana Santa, que tampoco la perdió. Y además están las horas de almorzar, de desayunar, que tampoco las perdió. Entonces, conclusión, ¿usted cuánto perdió? Y además alguna cosa se le pegó de lo que explicaron allá. Entonces le empiezo a subir la autoestima. O sea, que eso que de momento se consideraría un año perdido mío, no, ha sido una de las herramientas buenas que he tenido para subirle el ánimo a otras tantas personas. Muy bien, este ejemplo, muy bien, porque muchas veces vemos las situaciones como situaciones negativas, pero no, porque son aprendizajes nuestros que nos va a servir para sacar el mayor potencial, pues para nosotros o para otros. Entonces, está muy bien esta explicación. Yo ahora cuando enseñaba los de las manitas, es que al revisar tu libro y leerlo, ahora ya te hubiese preguntado por los 5 hermanos, pero no lo voy a preguntar ahora, porque me ha venido de preguntarte sobre esto, ¿por qué la familia somos tan diferentes? Pero esto ya será para otra entrevista, porque hoy quería hablarte.
y que me hablases del balón gástrico virtual, de esta intervención que se hace a través de la hipnosis, que tú también la llamas ejercicio de comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual. Sí, porque es que la gente en general tiene un preconcepto equivocado de lo que es el término hipnosis. Piensa Sí, que lo van a dormir, que va a quedar inconsciente. Y eso no es cierto. Entonces, para ir rompiendo barreras, yo ya evito de decirle a la persona que la voy a hipnotizar. No, vamos a hacer un ejercicio de exploración psicoemocional espiritual cuántico, muy sencillo. Háblele qué significa eso, ¿no? Yo tampoco lo sé. Pero lo importante es que el sujeto también lo ignore, para que no se trate de acomodar a moldes, a esquemas que él ha visto en televisión. sí. Bueno, entonces, con respecto al tema gástrico, Mm. abdominal, que entiendo que vas hacia el lado de la obesidad. Sí, a las personas de sobrepeso, bulimia, Exacto. Azúcar en la sangre. azúcar en sangre, que está muy relacionado. Bien. Entonces, hagamos un resumen Mm. rápido. El ser humano fue diseñado en algunos laboratorios bioquímicos muy avanzados por allá de otra galaxia. Perfecto. Sí. De tal manera que ese ser nómada, caminante, iba por esos caminos que no eran caminos, él los hacía al andar. Había árboles frutales, había bayas, había cerezas, frambuesas, fresas, todo natural silvestre. Y él comía de eso. Las células del cuerpo necesitan glucosa, azúcar, para funcionar. La glucosa o azúcar es para las células lo que el carbón es para las fogatas. Si acaba el carbón, se apagó la fogata. Si acaba la glucosa, se murió la célula. No tiene energía. Pero tranquila, no te asustes, que hay glucosa, azúcar en todas esas frutas que el ser humano va encontrando por los caminos. Pero como fue diseñado perfecto, toma de las frutas la glucosa que necesita en ese momento, pero la que sobra no la tira, no la convierte en basura, no, la guarda porque no sabemos si más adelante va a haber frambuesas, va a haber fresas, va a haber mangos, papayas, no sabemos. Entonces, esa energía sobrante, esa glucosa, la almacena en unas células depósito del cuerpo que se llaman adipocitos. O sea, depósitos de adipocitos. En este caso, depósitos de grasa. Sí. ¿Cómo que grasa si estamos hablando de glucosa, de azúcar? Sí, el laboratorio bioquímico del cuerpo está diseñado de tal forma que el azúcar sobrante de todo el alimento lo transforma en una especie de aceite, una grasa. Y esa grasita la va metiendo en unas bolsitas, unas células que tienen esa función, y ya dije, se llaman adipocitos. Esas células son elásticas. Cuando están vacías son así, y cuando están llenas son así. ¿Y hasta cuánto se pueden llenar? Hasta 5 veces el valor nominal. O sea que yo voy transformando en glucosa ese azúcar que estoy comiendo en exceso y los adipocitos empiezan a crecer. Un tamaño, 2 tamaños, 3 tamaños, hasta 5. Ahí ya no permite más. Aurelio, ¿y si como más azúcar y todos los adipocitos están llenos? En ese momento el cuerpo, el organismo, toma una decisión.
crear más células adipocitos. O sea, hacen más depósitos, hacen más bolsitas y las distribuye por el cuerpo. La forma como las distribuye depende del organismo. Algunos organismos distribuyen esas células adicionales, adipocitos, en las caderas y forma una obesidad tipo pera. O sea, la persona es delgada arriba y gruesa abajo. En algunos organismos esos adipocitos se reparten tipo pera invertida. O sea, la persona es gorda, es obesa arriba y es delgada abajo. Y otras se reparten en lo que llaman obesidad tipo manzana. Panzón es generalmente la obesidad de los hombres, en el centro. Bueno, no importa dónde se reparten los adipocitos, el hecho es que se van por todo el cuerpo. O sea que yo quedo grueso. Supongamos que eso ocurrió en diciembre. Ahora en diciembre europeo o diciembre colombiano, donde hay natillas, hay buñuelos, hay postres, hay golosinas de toda forma, chocolates. Pero ya en enero yo ya suspendo eso y empiezo a hacer ejercicio para consumir adipocitos. O sea, para consumir el depósito, no el adipocito, corrijo, para consumir lo que está en los adipocitos, la grasa. Aurelio, si eso está convertido en grasa en los adipocitos, y resulta que las células necesitan ese azúcar, entonces, ¿qué pasa en enero, febrero, que yo no estoy consumiendo postres ni frutas? El organismo libera la grasa de las células adipocitos y la retransforma nuevamente por un proceso químico en azúcar, almidones. Y entonces yo ya consumo ese azúcar. Entonces allá en el gimnasio yo hago lo que llaman ahora spa. Es para adelgazar, por eso se llama así, spa. Y además consumo poca glucosa. Entonces mi cuerpo empieza a rebajar. Pero ya no vuelvo a ser el Ken de antes. Les advierto, Ken es el novio de esa muñeca Barbie delgadita, alta. O sea que Ken también era así. No, ya no vuelvo a ser Ken ni Barbie. ¿Por qué? Expliquémoslo. Los adipocitos adicionales, los que el organismo creó, ya no salen. Ya se quedan ahí vacíos, pero aunque estén vacíos ocupan un espacio. Por lo tanto, yo ya quedo con cierta gordura. Y naturalmente no hay manera de rebajarla, ya quedó así. Es ahí cuando la medicina viene a ayudar. La cirugía. Aurelio, ¿y cómo lo hacen? Ya les dije, hay exceso de adipocitos, vacíos, exceso. Y cuando yo tengo exceso de polvo en la casa, ¿qué hago? Traigo la aspiradora, la enciendo y empiezo a succionar polvo por todas partes. Pues eso es lo que hace el médico cirujano que trabaja la obesidad aspirando adipocitos. Es una aspiradora que en el extremo de la manguera tiene una aguja y con esa aguja el médico va punzando y succionando por donde él considera que debe succionar. Pero aunque succione, recuerden que yo soy el que mando aquí. Aunque succione todos los que había en exceso, es posible que también succione otros que no eran exceso. O sea que la forma escultural que la persona tenía antes de ser obesa ya no vuelve a ser la misma, así se someta a varias operaciones de liposucción.
Lipo quiere decir grasa, succión de adipocito, pues se llama adipocito succión. Pero eso tiene riesgos. ¿Cuáles? Uno, el médico, como está punzando a ciegas, puede punzar un vasito sanguíneo, puede punzar una vena accidentalmente y se va un coágulo de grasa y puede obstruir válvulas, causar lo que llama un infarto. Y puede morir la persona en el quirófano. Y ha sucedido. Sí. Otra ayuda médica. Si la persona está comiendo mucho, el estómago está formado por unas capas de músculo, varias capas, que son elásticas. Y igual que el adipocito, el estómago se crece con el exceso de comida, se dilata. Y si la persona tiene por hábito comer mucho todos los días, pues ya esa dilatación va a quedar permanente. O sea que la persona ya queda panzona. Alternativas. 1. Cortar el estómago y coserlo. Por muy bien que lo cosa, ya eso queda con problemas. ¿Por qué? En el estómago hay unos ácidos tan potentes, uno de ellos clorhídrico, que disuelve carnes, disuelve yucas, disuelve papas, disuelve cuanta porquería masticamos. Entonces también podría filtrarse por las costuras que hizo el cirujano, y esos ácidos, si salen afuera del estómago, empiezan a diluir, a quemar órganos del cuerpo. Conclusión, olvidémonos de recortar y recoser el estómago para que quede más pequeño. Opción 2. Si imaginan el estómago como un globo de aquellos con que jugábamos los niños, que inflábamos, ¡pah! Lo inflé más de la cuenta, estalló. Espere, yo lo inflé un poquito menos. Ahora lo amarro y yo ya puedo jugar. Si lo aprieto en el centro, ustedes ven que se forman dos globos. Si otra persona me ayuda a apretarlo arriba, se forman tres globitos. Eso de los 3 o 4 o 5 o 10 globitos, ustedes lo han visto en las ferias, cuando utilizan un globo que es como una longaniza, como una tripa, como una salchicha, y el artista de globos empieza a amarrar, a hacer nudos, y eso empieza a formar bolitas y él forma figuras y las amarra y entrelaza y se las venden al niño. Pues aquí el médico no va a hacer tantas figuras con el estómago, pero sí puede hacer dos bolitas. ¿Y cómo lo hace? Coloca un amarre en el centro, o arriba o abajo, el médico lo decide, del estómago. Generalmente es en la media superior del estómago. Y coloca un anillo que se llama banda. Y esa banda es ajustable. Y él va cerrando por un mecanismo que tiene la banda, en este caso elástica, banda gástrica, porque es para el estómago. La va cerrando hasta que él deja un orificio lo suficientemente amplio para que alcance a pasar el alimento despacio de la cavidad superior a la cavidad inferior. Despacio. Porque si lo cierra más de la cuenta, ya la persona va a tener problemas de alimentación. No va a pasar el suficiente alimento abajo. Entonces, supongamos que ya colocó la banda gástrica, la cerró hasta el punto que ya le enseñaron la facultad y la experiencia le ha enseñado. ¿Y cuál es la finalidad de esa banda? La persona cuando come, ese alimento pasa al estómago, en este caso a la cavidad superior que dejó el médico, y la llena. Entonces la persona tiene el alimento aquí y dice, ya estoy lleno. La idea es que pare, que no siga comiendo. Esa es la idea de la banda gástrica.
Pues resulta que si la persona no tuvo una banda gástrica mental, si no se le concientizó de lo que podía suceder y simplemente espera y luego sigue atragantándose y luego espera y sigue atragantándose, la cavidad superior, que era pequeña, termina por crecerse porque es elástica y se derrama sobre la banda y se derrama sobre la cavidad inferior. O sea que quedó un estómago más feo que el que había antes. Porque ese estómago ya quedó todo raro, derramado encima de la banda. Se perdió la cirugía. Entonces, ¿qué hace el hipnoterapeuta en este caso? El hipnoterapeuta sería un ayudante para el cirujano. Prepara la mente de la persona para que cuando se sienta ya hastiada, que se sienta llena, que no le pasa de aquí, suspenda. Controle esas ansias, controle la ansiedad. O sea que sería un tratamiento paralelo, el de cirugía en el quirófano y el de concientización, banda gástrica virtual, mental, imaginaria. Entonces déjenme tomar café, que ya mi banda gástrica está pidiendo café. Aurelio, ¿y si hacemos solo la mitad del proceso? ¿Cómo que la mitad del proceso? Sí, Aurelio, no mandemos la persona al quirófano porque eso es costoso y muchas no tienen los recursos económicos para eso. Hagamos solo la parte mental, la banda gástrica imaginaria, la banda gástrica virtual. Se puede hacer. El resultado dependerá de cuánto colabore el sujeto, porque en últimas él es el que tiene la responsabilidad. Hablando en términos de fútbol, nosotros le ponemos el balón en su cancha, pero es él el que decide qué hacer con ese balón. Entiendo. Bueno, ahora hablemos del balón gástrico. Es una ayuda también para reducir la capacidad estomacal. ¿Y en qué consiste? Pongamos otra vez de ejemplo a mi abuelo. Mi abuelo era muy tacaño. Mi abuelo no le gastaba al consumo de agua, no le gustaba. Consumía lo mínimo. La cisterna o tanque del sanitario tiene una cierta capacidad de volumen de agua calculado para evacuar los excrementos que se vayan. No, mi abuelo quería reducir esa cantidad de agua. Aurelio, ¿y cómo la redujo? Ensayó varias maneras. Una, fue al jardín y trajo varias piedras. Y les echó esas piedras a la cisterna. Lógico, cada piedra tenía un volumen. Ocupó espacio en la cisterna o tanque. Por lo tanto, cuando el agua entraba, ya la cisterna se llenaba con menos cantidad de agua, porque el otro volumen lo estaban ocupando las piedras. Pero arriesgaba que el sanitario no funcionara bien. Y a veces le sucedía. Pero mi abuelo solucionaba eso con unas pinzas que él mantenía. Él se ponía esas pinzas aquí en la nariz y ya con eso no alcanzaba a oler los malos olores que quedaban del sanitario porque no evacuó bien por la poca agua. Bueno, ahora volvamos a la seriedad. Ya a nivel médico utilizan algo que reemplaza la piedra que le echaba mi abuelo a la cisterna o al tanque. Es un balón, como esos de fútbol, pero inflable y desinflable. Mejor dicho, para que se forme una idea mejor, los balones, los de antes, los que me tocaron a mí cuando era niño,
tenían, ¿cómo lo digo yo? Algo que se inflaba, iba dentro del balón de cuero propiamente dicho. Y eso se podía sacar y eso tenía una tripa. Y uno le sacaba esa tripa y uno podía inflar. Lógico que para poderlo meter adentro del balón de cuero tenía que entrar desinflado y luego lo inflaba. Pues bien, este balón es inflable y tiene una tripa para inflar. Pero es hecha médicamente en un laboratorio para eso. O sea que tiene un mecanismo de inflado controlado. O sea que el médico puede inflar hasta cierto volumen dependiendo de la cantidad de volumen estomacal, de estómago que quiere reducir. Y se llama balón gástrico. Pero también es una cirugía, también es algo que hay que hacer en el quirófano. También tiene costo. Entonces también se puede poner balón gástrico mental, balón gástrico imaginario, balón gástrico virtual. Ábrele qué diferencia hay entre el balón gástrico virtual y la banda gástrica virtual. Es lo mismo, con tal de que el sujeto en la hipnosis quede convencido de que le colocaron eso. Con tal de que logremos engañar bien al cerebro de la persona. Algunas veces se logra muy bien, otras veces regular y otras veces no. Total que el hipnoterapeuta que se dedica a terapias gástricas no puede garantizar el resultado, porque en mucha parte el resultado depende del sujeto. Pongamos un ejemplo con un edificio. Ejemplo real que aconteció aquí en Medellín. Resulta que aquí en Medellín había una empresa constructora que era dueña de la mina de arena. O sea que la empresa constructora proporcionaba la arena, no la compraba, tenía sus propios medios de extraer la arena. No sé si tendría acciones en la metalurgia, pero la empresa proporcionaba también las varillas de hierro. Y el arquitecto hizo el edificio para esa empresa constructora con sus planos y demás, pero utilizó el material que proporcionó la empresa constructora. Ábrele, ¿qué sucedió? El edificio se cayó. Se llamaba Edificio Space y era en un barrio de ricos de aquí en Medellín. Ábrele, entonces, ¿qué falló ahí? Uno podría decir que falló el arquitecto, que falló el calculista, pero también puede decir que falló el cliente, porque fue el mismo cliente que proporcionó los materiales. Y si los materiales eran de baja calidad, igual aquí, llevemos ese ejemplo que fue real al hipnoterapeuta y al sujeto. El sujeto es quien pone los miedos, el sujeto es quien trae las rabias, el sujeto es quien trae las culpas. O sea, el sujeto es el que trae el material. Y además, el sujeto es el que va a ser el encargado de aplicar los cálculos, en este caso del hipnoterapeuta. Conclusión, gran porcentaje del éxito del procedimiento depende del mismo sujeto. Él tiene que colaborar. Sí. Si el hipnoterapeuta le dice cierre los ojos y el sujeto no los cierra o los cierra y vuelve y los abre, no está haciendo caso de las instrucciones. Si el hipnotista le dice ahora respire lento y profundo varias veces y la persona por llevar la contraria no respira lento y profundo, si ahora el hipnotista le dice, ahora imagine una playa de arena blanca, palmeras que mecen sus hojas al vaivén del viento, y la persona no se imagina eso, sino que se imagina más bien a la suegra. Entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Quién falló? El hipnoterapeuta.
No, el cliente también tuvo su parte en ese procedimiento. Claro. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Ya ni me acuerdo, yo hablé tanto que ya perdí el Estamos hilo. hablando de la banda Ah, gástrica, listo. de la influencia que hay del azúcar en el tema de Sí, obesidad y todo esto. pero no hemos hablado del azúcar en la sangre, hablemos de eso. Regresemos otra vez. Pero lo del azúcar es muy interesante. Las personas lo entienden de cierta manera, piensan que tienen que pincharse insulina a cada momento y bueno, de alguna manera explicar un poquito más el tema del azúcar y ampliarlo es muy interesante. Bueno, ya explicamos que el azúcar está en los alimentos, Mm. natural, en la época vieja, antigua. Hoy ya no es ni tan natural con tantos procesos mecánicos, tantos procesos industriales. El alimento llega al estómago y el estómago le hace ese proceso de ácidos y luego todo ese bolo alimenticio va al intestino delgado. Y entre el estómago y el intestino delgado pasan el azúcar de todo eso al torrente sanguíneo. Esas moléculas de azúcar, glucosa, muchas se van a transformar en almidones y grasas que las necesitan las células para obtener energía. Pero, ¿qué sucede? Para que las células de glucosa, las moléculas de glucosa, puedan entrar a las células del organismo, se necesita que la célula se abra, dé entrada a la molécula de glucosa y la célula se cierre. Eso parece muy fácil. La molécula de glucosa va por el torrente sanguíneo pasa por todas las células del cuerpo, las células se abren, el azúcar entra, la célula se cierra y listo. ¡Qué maravilla! No, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Para que la célula se abra, hace falta una llave. Sin esa llave, la célula no se abre. Y esa llave se llama insulina. Esa hormona la produce el páncreas. Pero no se asusten, el páncreas está todo el tiempo produciendo llavecitas, produciendo hormonas insulina, en cantidades suficientes para cada una de las células del cuerpo. Sí, yo sé que me entendieron. Si una célula del cuerpo no alcanzó a recibir la llavecita, la hormona, esa célula no se abre, esa. Pero tranquilos que hay células suficientes, hormonas, insulina. Pero ¿qué puede suceder? Que el organismo generó resistencia o que el páncreas mermó producción de insulina por algún proceso desconocido. O sea que las llavecitas, por ejemplo, se redujeron a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de las células del cuerpo no van a recibir el azúcar. ¿Por qué? No se pudieron abrir. No había llavecita, no había insulina. ¿Y qué pasa con esas moléculas de azúcar que no lograron entrar a las células? Si no lograron entrar, siguen dando vueltas por el torrente sanguíneo. Cierta cantidad de moléculas de azúcar no lograron entrar. Pues resulta que el organismo está produciendo, está entregando al torrente sanguíneo más azúcar, más azúcar, más azúcar, porque es un proceso constante. Recuerden que había unas moléculas de azúcar que no lograron entrar en las células, se quedaron en la sangre. Entonces, hagamos de cuenta que eran 50 moléculas y ahora entraron 150 más naturales,
Entonces ya tenemos 200 dando vueltas por el torrente sanguíneo. De esas 200 que ya están dando vueltas, recuerden que las llavecitas apenas es la mitad, o sea que apenas 100 van a lograr entrar a las células. Ya las otras 100 se van a quedar dando vueltas por el torrente sanguíneo. Pues resulta que vienen otras 150 moléculas más de azúcar. O sea que ya son 100 más 150. Ya, conclusión, va a ir aumentando el nivel de moléculas de azúcar en el torrente sanguíneo porque no pudieron entrar a las células. O sea que, hablando en términos populares, la sangre se está poniendo dulce. Se está poniendo dulce porque hay moléculas de azúcar en exceso ya en la sangre. A nivel popular, buscan en internet cómo reducir el azúcar en la sangre, cómo sacar esas moléculas. Y van a encontrar infinidad de métodos para reducir el azúcar en la sangre. ¿Y están resolviendo el problema? No, es que el problema no era de exceso de azúcar en la sangre. El problema era deficiencia de insulina, deficiencia de llavecitas para abrir las células. Es que es el problema. Se están quedando unas células sin azúcar. Y ya les dije al comienzo, el azúcar es para las células lo que el carbón es para las fogatas. Se apaga la fogata. Aquí se muere la célula. O sea que se empiezan a morir células por falta de azúcar. ¿Y por qué por falta de azúcar si en la sangre hay mucha? Ya les dije, no hay llavecitas para abrir las células. Entonces, diabetes no es exceso de azúcar en la sangre. Quítense ese error de la mente. Diabetes es deficiencia de llavecitas para abrir las células. Y esas llavecitas se llaman insulina. O sea, deficiencia de insulina. No es el exceso de azúcar. El exceso de azúcar es solamente el síntoma. Si yo paso mi mano por cierta parte de la cocina y siento calor, yo pudiera decir que el problema es que tengo demasiada sensibilidad en mis manos. Y entonces busco en internet cómo reducir la sensibilidad al calor en las manos. Y resulta que me aconsejan que me ponga unos guantes de cera o que me ponga unos guantes de cuero y yo me lleno de guantes y ya paso la mano y no siento calor. ¡Wow! ¿Resolví el problema? No, no resolví el problema. El problema es que en el fogón hay un cortocircuito que se está formando y está generando calor. El calor es solo el síntoma. Yo no resolví el problema del fogón poniéndome guantes. Yo no resolví la diabetes sacando células de azúcar de la sangre, quemando azúcar, como dicen algunos. No, el problema siguió. Y puedo empezar a tener problemas de visión. Se empiezan a morir células del ojo. Empiezo a tener problemas de riñones. Ahora entonces, ¿cuál es la solución? Es aquí cuando la hipnosis viene a ayudar. La hipnosis le ayuda a encontrar el origen, la causa de la diabetes, cuándo comenzó, cómo comenzó, por qué. Si fue algo emocional, un choque emocional muy fuerte que hizo que ese susto afectara al páncreas, las conexiones del cerebro con el páncreas. Y el páncreas mermó producción. El páncreas no tiene un feedback, el páncreas no tiene una realimentación, el páncreas no tiene una señal que le indique cómo está funcionando. Y entonces él empieza a funcionar ahí, como dicen, a media producción. Si con la hipnosis detectamos que eso se originó en unas rabias, unos rencores, o en un negocio que hizo mal hecho y empieza a cargar una culpa porque perdió la casa de la familia, con la hipnosis podemos entrar a trabajar terapia del perdón o distintas herramientas que tenemos a nivel terapéutico
la persona corrige lo emocional y lo más probable es que el páncreas empiece otra vez a generar producción plena de insulina. Pero hay que encontrar el origen, hay que encontrar la causa y en eso nos ayuda la hipnosis. Muy interesante, ha sido extensa la explicación, pero creo que necesaria porque pasito a pasito la persona lo puede entender y con una vez que lo escuche, seguro que se le va a quedar grabado porque ha sido explicado de una manera muy gráfica y entonces eso se queda muy entendiendo todo el lenguaje que has querido explicar. Y bueno, esto sirve tanto pues para el tema del exceso de hambre, cuando las personas comen mucho por ansiedad, por patrones de comida incorrectos desde la infancia, que les obligaban a comerse todo lo del plato. Bueno, una serie de cosas que también hace que las personas pues generen el tener el comer más de la cuenta, pues por vacíos emocionales o lo que sea, y entonces es muy bueno pues poder tratar tanto la cirugía, la banda gástrica virtual, como el problema que está de fondo, porque si no, el problema va siguiendo y poder trabajar el problema de fondo es fenomenal. Pues yo te agradezco muchísimo, Aurelio, esta explicación que nos has dado. Eres una ilustración, un libro, y me gustaría poder contar en próximas entrevistas de tus conocimientos y poder abordar otros temas. Y yo espero y te lo agradezco muchísimo la intervención de hoy y de otras posibles intervenciones que podamos tener en un futuro. Pues muchísimas gracias, Aurelio. Ya te dejo que disfrutes de tu domingo con tu familia y bueno, yo espero que a las personas que puedan escuchar esta entrevista les aclare muchas dudas y bueno, y les sea de un gran beneficio y puedan hacer cambios en sus vidas, que esto es para mí es lo importante de hacer estas entrevistas, de poder dar información para que las personas puedan empezar a escoger pasos distintos de los que estaban haciendo. Muchísimas gracias, maestra Bueno, Aurelio. Isabel, muchas gracias por tenerme en cuenta y muchas gracias por recordar el curso que hicimos en Colonia, Alemania, hace 15 días. Sí, está Próximamente aquí. tendremos curso en Lima, Perú, en Caracas. Muy bien, lo puedes comentar por si hay personas que les interesa. ¿A través de qué página pueden? Sí, eh, la agenda y mucha información como esta que acabamos de compartir está en nuestro sitio www.aureliomejia.com, aunque realmente basta con poner en el buscador aureliomejia.com y eso los lleva a mi sitio, donde tengo cantidad de información que pueden descargar libremente, incluyendo el libro que acaba de mostrar Isabel. Ese libro está también en PDF. muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, Aurelio. Y nada, desearte un buen fin de semana, un buen domingo y muchísimas gracias por todo. Bueno, entonces nos despedimos en alemán. Tschüss, auf Wiedersehen, danke. Yo aún no lo domino. Bueno. Usted habla español, entonces nos despedimos en español. Hasta la vista. Hasta la vista. Adiós. Adiós. Gracias.